muy contentos porque nosotros llevamos ya 40 y pico de años sirviendo al Señor, gracias a Dios a tiempo completo, y nos hemos acostumbrado a vivir con poco, con mucho, en fin, eso está ahí, ¿no? El Señor permitió que la casa que teníamos alquilada la compraran unos chinos, curioso, ¿no? Pero la compraron unos chinos y el dueño nos dijo que nos daba 2 meses para marcharnos porque ya había vendido la casa. Nosotros dijimos, vale, pues estupendo. Cruzábamos la calle, como en la acera de enfrente, está nuestra iglesia. Decidimos en esos 2 meses, 2 meses y un día. Estuvimos trabajando muchísimo, desde la mañana hasta la noche, y acondicionamos unas habitaciones, unos cuartos en la parte de arriba, en la planta de arriba, para hacer una cocina, unos baños, en fin, una vivienda lo suficientemente digna, ¿sí? Estuvimos 4 años y medio viviendo allí. Nos vino la pandemia encima. El día jueves de esa semana, Armando, que está aquí presente, que él es el responsable de subir todo a YouTube y a Facebook y editar los vídeos y todo eso, me dijo, si tenemos que cerrar la iglesia, me enciendes la computadora, lo llaman aquí, me enciendes el ordenador y yo desde casa puedo manejar las cámaras. Y yo le dije, eso fue antes del 15 de marzo del 2020, yo le dije, no creo que sea necesario cerrar la iglesia, eso es un disparate, ¿cómo voy a cerrar la iglesia? ¿Estamos locos o qué? Digo, no vamos a cerrar la iglesia. Y más en España, con lo que cuesta ganar un alma, como ahora que tiene gente, ahora la tiene que cerrar. Entonces, la cuestión está en que el sábado llegó la noticia de parte del gobierno de que efectivamente todas las iglesias tenían que cerrarse. Para mí fue un golpe tremendo, tremendo, porque jamás en mi vida me podía imaginar que iba a cerrar la iglesia. Pero como teníamos cultos los jueves y los domingos, y además, para gloria de Dios, vivíamos dentro de la iglesia, dijimos, bueno, pues vamos a hacer los cultos igual. Ahora, al día siguiente de la noticia de que teníamos que cerrar la iglesia, yo me puse de rodillas en la habitación que teníamos y le dije al Señor, Señor, dame sabiduría. Llevo 40 años pidiéndole sabiduría al Señor todos los días. Y le dije, Señor, ¿cómo puedo atender a la gente? Porque no pueden venir. Pero gracias al Señor, hoy en día existen redes sociales y métodos para poder alcanzar a la gente en cualquier parte del mundo en tiempo real. Entonces hicimos un grupo de WhatsApp, que aún lo tengo. Y con ese grupo de WhatsApp, desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía, estábamos toda la mañana con peticiones bíblicas, oraciones, devocionales, recetas de cocina. Sí, hacíamos de todo. Quiero que todos los hermanos de la iglesia hagan una obra de teatro en familia y la envíen y tenemos que averiguar de qué personaje se trata. Fue un tiempo extraordinario, tiempo maravilloso. Pero no teníamos entradas económicas de ningún tipo, ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. Pero como Dios nunca ha necesitado ni tu diezmo ni el mío para cuidar la obra, para mí no era ningún problema. Hay gente que está obsesionada con eso, ¿no? Los diezmos, las ofrendas, los diezmos. Como si Dios necesitara tu diezmo y mi ofrenda, fíjate tú. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si esta obra es tuya, ahora tienes una oportunidad maravillosa para demostrar que es tuya cuidándola tú. Mira, una mañana me levanto y me encuentro yo 300 y pico mensajes de gente de todo el mundo, porque quiero confesarles algo, ya seguramente me han oído que lo he dicho en algún momento, varias veces, no muchas, pero 2 o 3 veces tuve la tentación de parar, porque yo no veía a nadie, yo predicaba sillas vacías. Y tuve la tentación de parar porque me venía el pensamiento a la mente de que nadie te está escuchando, nadie está viendo esto. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás predicando? A mi mujer, que vivíamos allí juntos con mi hija pequeña, porque la mayor está casada y vive en otra zona. Pero a los pocos días me llegó un mensaje de una hermana que durante estos 2 últimos años nunca supe quién fue, pero ya sé quién fue. Porque la conocí en la iglesia bautista, una iglesia enorme que nos prestaron en Hialeah, en Miami, y esta hermana se me acercó. Esta hermana, sin saber lo que yo había pensado, me llega y me dice, hermano, si en algún momento pasa por tu mente el pensamiento de que nadie te está viendo, de que nadie está escuchando los cultos, quiero que sepas que es cuando más hay gente que te está viendo y escuchando. Aquello fue un revulsivo, me entró unas ganas de predicar y de servir al Señor allí, que yo predicaba como si tuviera miles de personas delante. Siempre me ha dado igual, si hay uno, le predico igual a uno que a 10.000, no hay ningún problema. Pero para mí aquello vino de parte del Señor. Y esa hermana la conocí el otro día cuando estuvimos el otro día, llevamos ya casi 1 mes y medio fuera de casa, digo el otro día cuando estuvimos en Miami.
Comenzaron a caernos llamadas de todas partes del mundo, de Alaska, de la isla de Ushuaia, de la ciudad de Ushuaia en Argentina, de Afganistán, de Japón, de las islas Hawái, de todo el mundo nos llegaban llamadas y ofrendas. No sabían cuál era el número de nuestra cuenta bancaria, pero nos mandaban por el Western Union y por el MoneyGram, miles y miles de euros, lo que nunca en la vida. Y yo decía, pero Dios mío, algo está pasando. Nos sentábamos a la mesa a comer y era el teléfono una llamada y otra y otra y otra y otra. Cuando nosotros nos íbamos a la cama a dormir, la gente decía, buenos días, pastor, ¿cómo está? Digo, bueno, hermano, buenos días no, aquí son las 3 de la mañana. Pero para ellos era de día o viceversa. Fue algo impresionante la cantidad de llamadas, gente que nos decía, porque a todo esto, yo hacía un devocional por WhatsApp y se lo mandaba a los miembros de la iglesia. Pero un día pensé, oye, a lo mejor si hago el devocional de la mañana, me pongo el teléfono delante y lo hago así en abierto, a lo mejor lo verá alguien más. Uy, ¿para qué fue aquello, papá? Aquello fue terrible. Empezaron a llamarnos y a escribirnos de todas partes. La gente me escribía a correo y yo uno por uno iba contestando a este, al otro, a la señora, a este, cual. Pero un día me levanté y digo, si en vez de pasar horas delante de un ordenador contestando preguntas, pongo el teléfono así y hago un programa y digo, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? El Pastor Online, ya está, el Pastor Online. Si yo lo pongo así y empiezo a contestar, pues así en 2 o 3 días me quito todas las preguntas de encima y ya no me escribe más. No, aquello fue peor todavía, aquello fue terrible. Y venga ya preguntas y venga preguntas hasta el día de hoy, ¿no? Miren, hermanos, nosotros no hemos podido olvidar jamás todo lo que el Señor ha estado haciendo. Porque lo bonito de todo esto es que yo no he hecho nada. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. La gente, ¡ay, qué sacrificio! ¿Sacrificio de qué? ¿Qué sacrificio? ¿Sentarme en un despacho a predicar la palabra cuando ese es el trabajo que Dios me ha dado a mí hasta que me muera? ¿Sacrificio qué? Sacrificio que Él hizo por nosotros. Yo no hago ningún sacrificio por Él. Él lo ha hecho todo. ¿Te das cuenta? Entonces Dios respaldó la obra. El Señor mantuvo la obra, la sigue manteniendo y resulta de que nos dimos cuenta de que había centenares, miles y miles de personas que nos llamaban católicos, santeros, brujeros, hermanos separados del evangelio, gente que no quería saber nada del Señor, gente que había salido herida, maltratada, apaleada, etcétera, etcétera, de distintos lugares y comenzaron a reconciliarse con el Señor y comenzaron a leer la palabra porque el énfasis fundamental de mi ministerio es lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Y ay, hermanos, si más leyera y estudiara el pueblo de Dios la palabra, no habrían sucedido tantas barbaridades que han sucedido, ni tanta manipulación, ni tanto engaño, ¿verdad? Que parece que los pastores somos como dioses, que todo lo que decimos el pueblo sí guana, amén. No, señor. Los que más tenemos que estar en el punto de mira somos nosotros los pastores, porque ustedes son los que oyen, pero nosotros somos los que hablamos. Y por cada palabra, por cada enseñanza, por cada estudio que compartamos con el pueblo de Dios, tendremos que rendir cuentas. Entonces me he dado cuenta de que muchas veces durante años gente ha estado predicando cosas que no ha analizado. ¿Por qué yo predico eso? ¿Quién le enseñó a usted a decir eso? ¿Por qué usted ministra así? ¿Por qué usted repite como el loro cosas que dijo este y el otro y el otro? Usted las ha comprobado realmente a la luz de las Escrituras. Comenzamos a dar estudios de escatología bíblica porque me di cuenta de que la gente le tenía miedo, pánico, rechazo a las profecías, al libro del Apocalipsis. Cuando es el libro que más hay que leer en los últimos tiempos. El libro del Apocalipsis y las profecías de los tiempos finales no se escribieron para asustar al pueblo de Dios, sino al contrario, para alentarlo, para instruirlo, fortalecerlo en la fe. Y entonces el Señor nos permitió publicar una serie de materiales como hermenéutica, la ciencia de la correcta interpretación de los textos bíblicos, homilética, saber exponer ese conocimiento, escatología bíblica, un estudio sobre Daniel, Apocalipsis, educación cristiana. Me di cuenta de que hacía falta educar a la gente espiritualmente hablando. Cómo reaccionar ante la presión, ante la crítica. Sí, es muy bonito los aplausos, la foto, eso está muy lindo, pero esta no es la realidad de la vida. La realidad de la vida es la traición, la crítica, el juzgarte. Eso también entra dentro del paquete, mijo. Y tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Porque el aplauso y el reconocimiento te puede echar a perder, pero lo otro te acerca al Señor. Porque se aprende más llorando que riendo. Y hay gente que viene a la iglesia a reírse. Pero donde más deberíamos de llorar quebrantados ante la presencia de Dios es en nuestras congregaciones. La iglesia no es un circo para pasarle la mano. El otro día se me acercó un hermano y me dice, hermanos, quiero hacer una pregunta. Digo, bueno, hágame una, que no sea muy difícil, por favor. Y me dice, ¿es correcto, como me enseñaron a mí en mi iglesia, que tengo que pedirle al Señor que me enseñe el arte
el arte de predicar sin ofender a nadie? Y le dije, primeramente eso no es un arte, eso es una desgracia. Si usted predica y no se ofende a nadie, usted no vale para el ministerio. Usted vale para diplomático. Dígale a su país que lo ponga de diplomático en otro país. Pero aquí, el que predica la verdad, o te aman o te quieren crucificar. Es que aquí no hay medias tintas. Aquí es el pan pan y el vino vino. Al que le gusta viene, al que no también. Hasta el mismísimo Señor Jesucristo. Un día se le acercaron sus discípulos. No estoy predicando, todavía no he empezado. Esto es una introducción nomás, Se le acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, hoy la gente se fue un tanto ofendida contigo porque predicaste duro. Y el Señor podía decir, ay, llámenlos otra vez, dígale que vengan a pagar, que les voy a pedir perdón. El Señor les dijo, si se quieren ir ustedes ahora, ahí está la puerta, Aprovechen antes de que sea demasiado tarde. Pero el que me siga a mí, carga su cruz. Y el que no fiel hasta la muerte no recibe el premio. Es decir, hermanos, no que predicamos para ofender a nadie. La iglesia virtual no viene para competir contra nadie. Yo nunca he competido con nadie. No tengo que competir con nadie. Mi lucha no es contra pastores, denominaciones, iglesias. Para nada. Nuestra lucha es contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la palabra ofende. ¿A quién ofende? ¿A quién ofende la palabra? ¿A quién le sienta mal la palabra? Pues le sienta mal la palabra al desobediente, al rebelde, al que no quiere cambiar, al que va por libre, al que se cree que es no sé qué y no es nada. A ese, lógicamente, la palabra le va a ofender. Yo, como oveja, jamás me congregaría en una iglesia donde la predicación nunca me toca el corazón. La predicación tiene que apuntar al tercer botón de la camisa de un hombre, al corazón, directamente. La predicación del evangelio, la exposición de la palabra no es un entretenimiento, no es un juego, no es un pasatiempo. Estamos hablando de almas que se pueden condenar eternamente en el infierno. Y mis queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo predicaba verdades que a muchos le ofendían y les molestaban. Y dice que había momentos que lo querían tirar por un barranco. Y el Padre siempre lo protegió. Y si hoy en día algo necesita la iglesia del Señor, es gente que sea valiente en los púlpitos. Que no tenga miedo a que se vaya la familia tal y cual porque dan muchos diezmos y ofrendas. Como si los diezmos y ofrendas suyos mantuvieran la obra del Señor. La obra tiene 2000 años, mi hermano. El que cuida y sustenta a la iglesia es el Señor Jesucristo, no usted. Bueno, vamos a pasar a la palabra porque yo me acelero y saben que... Cierre sus ojos un momentito, vamos a orar al Señor. Qué privilegio, pastor, no estar en su iglesia. ¿Cuántas veces hemos hablado por teléfono? Bueno, será el mes que viene. No, pastor, dentro de 6 meses. Bueno, llegó el momento cuando el Señor quiso. Y aquí estamos tan agradecidos. Porque como decía nuestra hermana Cristina, es muy difícil encontrar hoy en día pastores que no tengan problemas con los celos y las envidias. Es muy difícil encontrar pastores que se alegren con la bendición ajena. Y es que su bendición es la mía. Y su desgracia y su problema también es mío. Y yo me alegro mucho de que el Señor haya tocado el corazón de este hombre de Dios, su familia y sus colaboradores para cedernos su congregación, como lo hizo hace unos días el pastor Arenas en California. Y yo creo que si algo está haciendo el Señor hoy en día es romper barreras, estructuras que nos han separado y distanciado durante años y no han servido para nada, sino para impedir que la iglesia crezca. Y esa ha sido la puerta que el diablo ha utilizado para meterse en la iglesia, ya que la iglesia no se metió en el mundo se metió en la iglesia. Pero todo esto de estar los hermanos juntos en armonía es el poder más grande que existe, porque cuando la iglesia se une en torno a la palabra y en torno a la presencia del Señor, no hay hombre ni demonio que pueda destruir esa iglesia y esa obra de Dios. Gracias te damos por todo lo que estamos viendo, Señor. Gracias por todo lo que estamos disfrutando en este tiempo. Gracias, Dios mío, porque se está cumpliendo lo que tu palabra dice, que llegaría el tiempo en la historia de tu amada iglesia que tú enviarías hambre y no de pan, y sed no de agua, sino de oír y recibir la palabra de Dios. Y gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias por todos los hermanos y hermanas que hemos conocido en este viaje. Y en esta recta final, en estos últimos días en este país, Señor, te pedimos que tú sigas tratando y ministrando a tu amada iglesia. Y que tú hoy hables a nuestras vidas, porque tú sabes lo que nuestra vida necesita realmente. Ponemos todo en tus benditas manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Si han traído su Biblia, mis queridos hermanos, y quieren seguir la lectura conmigo, en Romanos capítulo 5, este hermoso capítulo de esta profunda y maravillosa carta del apóstol Pablo, está dividido el capítulo 5 en 2 grandes sesiones.
La primera parte del capítulo 5 de Romanos nos habla acerca de los resultados que fluyen de ser justificado por Cristo. Y la segunda parte nos habla acerca de la comparación, de la analogía que existe entre el primer Adán y el segundo Adán, del cual también hablaremos en esta tarde. En el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar asiento, hermanos. Como bien saben ustedes, la Biblia no es un solo libro. La Biblia es una colección de libros. A lo largo de la historia se hicieron diferentes reuniones y concilios para decidir qué libros se incluían en el canon de las Escrituras y qué libros quedaban totalmente descartados. Y he dicho en varias ocasiones que ha habido sectores que a lo largo de la historia, a nosotros los evangélicos o protestantes, como nos llamaron en la Edad Media, se nos acusó de haberle quitado libros a la Biblia. Porque si usted compara la Biblia Nácar Colunga, que es la versión que habitualmente usan los católicos, y la Reina Valera, que es la que generalmente utiliza el mundo evangélico, usted va a notar una diferencia de 7 libros. En nuestras Biblias aparecen 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Sin embargo, en la versión de la Iglesia Católica, la Biblia, que es una muy buena traducción, dicho sea de paso, incluso a veces mejor que la Reina Valera, ellos tienen 72 libros. Y uno pregunta, ¿y por qué la Biblia de ellos tiene más libros que la nuestra? ¿Será que a nosotros no nos interesa que la gente tenga acceso y sepa la información que fluye, que emana de esos libros? No, no es por eso. No es por eso. Fue en el siglo XVI en Italia, en la ciudad de Trento, que se celebró un concilio. Y unilateralmente el Papa de turno decidió meterle 7 libros más a la Biblia. El canon del Antiguo Testamento lo había realizado, lo había escogido el pueblo de Israel a través de sus múltiples rabinos y siervos de Dios. Pero ya digo, en el siglo XVI, en el concilio de Trento, le metieron 7 libros más. El libro de Judith, que es una heroína del pueblo de Israel. El libro de Sabiduría, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos. Y así hasta llegar a 7 libros más. Pero todos y cada uno de los libros de la palabra de Dios, que formaron parte del canon real y original de las Sagradas Escrituras, que se mantiene hasta el día de hoy, se escribieron en diferentes estilos literarios. En la Biblia hay parábolas, hay profecías, hay hipérboles, hay metáforas, hay alegorías, incluso hasta una fábula, donde hay árboles que se hablan el uno al otro, ¿verdad? Animales que hablan también. Pero lo interesante de todo esto es que todos esos libros forman parte de una unidad perfecta, porque la Biblia, al ser la palabra de Dios, refleja la esencia de Dios. La esencia de Dios es ejad, es la unidad.
Y aunque ese Dios se manifiesta y actúa de formas diferentes según el momento y el lugar, siempre cada una de las manifestaciones de Dios, sea en forma de Padre, de Hijo o de Espíritu Santo, siempre reflejan la unidad, la esencia de Dios, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios no tiene ni una sola contradicción. Son los indoctos, los ignorantes, los incultos, los que dicen que la Biblia es un libro lleno de contradicciones, y siempre les desafío y digo, hagamos un debate en público y decidme dónde están las contradicciones de la Biblia. Y jamás se presenta ninguno. Porque la Biblia no contiene errores, la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia matemáticamente, y digo matemáticamente porque en el Antiguo Testamento las letras en hebreos equivalen a números, y los números son letras. Matemáticamente la Biblia es perfecta. Ya Isaac Newton, sin tener acceso a la computación, a la informática, ya él sabía, como judío que era, que la Biblia ocultaba una serie de mensajes que a él le eran inaccesibles debido a la falta de tecnología para poder penetrar y navegar en las páginas del texto original. Porque si me permiten el ejemplo, supongamos que fuéramos un día a una playa cualquiera. Si usted se mete en las aguas de ese mar, de ese río, de ese lago, usted se va a mojar y usted puede decir cuando le digan, ¿fuiste a la playa? ¿Te mojaste? Sí, estaba fría, estaba caliente el agua, no, estaba buena, estaba muy fría, estaba mala. Pero usted no vio absolutamente nada porque usted estuvo en la superficie. Pero si una persona se pone, no sé cómo lo llaman, unas gafas de estas de buceo con un tubo y unas aletas y profundiza un poco más abajo, va a ver mucho más que el que nadó en la superficie. Pero nunca olvidaré la experiencia que tuve cuando un amigo de allí, un vecino en Tenerife, instructor de buceo, insistió en llevarme a hacer el bautismo del mundo submarino, y me pusieron todas esas cosas en la espalda y esos plomos y bajé allá abajo. Y la verdad es que impone, sobre todo la primera vez cuando lo haces, pero es impresionante. Es otro mundo. Ves allá arriba, ves a la gente allá arriba nadando y tú estás allá abajo y ves peces, ves cosas que si no vas preparado y te metes y profundizas, jamás los que nadan en la superficie podrán contemplar y disfrutar. Exactamente igual ocurre con el estudio de la palabra de Dios. Hay gente que está toda la vida en la superficie y son bendecidos y reciben palabra y aprenden, pero no profundizan. Tal vez por vagancia, tal vez por falta de motivación, por el motivo que sea, no profundizan en las páginas de la palabra de Dios. Y nos encontramos que muchas veces hay un mensaje superficial que uno lo interpreta, y no digo que lo haya interpretado mal, pero no le sacas el jugo al resto de lo que oculta ahí. Y voy a ponerles algunos ejemplos, si me permiten. ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel ya en la época de Josué logró entrar en la tierra prometida? ¿Se acuerdan? 40 años atrás lo habían intentado y fue un fracaso. Y dice la Biblia que fueron castigados año por día, 40 años dando vueltas en el desierto, puesto que durante 40 días estuvisteis reconociendo la tierra de Canaán, y cuando volvisteis, disteis un informe tan negativo, tan terrible, que trajisteis desánimo a todo un país. Durante 40 días la familia de Israel estaban esperando el retorno, no de los espías, porque no es la palabra espías la que aparece en el texto, sino la palabra exploradores. Hombres que fueron enviados a cara descubierta, no se tenían que ocultar, tenían que reconocer la tierra y venir después de un tiempo y decir, bueno, la tierra es así, asado, tiene agua, no tiene agua, es bonita, en fin, lo que sea. Y cuando ellos retornaron, la gente estaba esperándolo con ansia, con verdadera expectativa. Y entonces ellos dijeron, la tierra traga a sus moradores. Nosotros somos muy pequeños de estatura en comparación con esos gigantes. Éramos como pequeñas langostas. Las ciudades están amuralladas hasta el cielo. Y trajeron un informe tan negativo que dice la Escritura que toda la noche estuvieron llorando en las carpas, en las tiendas de campaña. Y al Señor le dolió en el corazón una forma de hablar, que la actitud del pueblo no fue la correcta. Ese día que retornaron los dos exploradores, era el día Teisa Beab. Teisa en Hebreos 9, Ab es un mes. El día 9 del mes Ab, A-V. Ese día marcaron su destino. Se quejaron, hablaron mal de la tierra del Señor. Y si usted observa, todas las desgracias que le han ocurrido al pueblo de Israel siempre han ocurrido el día Teisa Beab, el día 9 del mes Ab, que a veces coincide en julio y a veces coincide en el mes de agosto.
Cuando los españoles, Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, firmaron la expulsión de España y tuvieron que dejar todas las posesiones atrás, la firmaron el día Teis Beat. El día que Adolfo Hitler, junto con todos sus sátrapas, firmaron la solución final, el exterminio absoluto del pueblo de Israel, lo firmaron el día Teis Beat. El día de la destrucción del primer templo de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor fue el día Teis Beat. Y siglos más tarde, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano de Roma, decidió arrasar y destruir el templo de Jerusalén, lo hizo el día Teis Beat. Y así podría darle una lista de docenas de acontecimientos terribles. Por eso cuando se acerca ese día, los judíos tiemblan. Porque ese día hablaron mal de la tierra y el Señor como que les dijo: llorasteis sin motivo, motivos os voy a dar a lo largo de la historia para que lloréis con razón. Marcaron su destino. Y cuando logran entrar por fin una generación después a la tierra prometida, solamente habían sobrevivido de aquellos que salieron de Egipto 2 personas, como usted sabe bien: Josué y Caleb. El nombre Caleb es muy interesante, se pronuncia Caleb para hablar de una persona, se pronuncia Keleb para hablar del perro. Si dice Keleb, está llamando al perro. Si dice Caleb, está llamando a una persona. Es la unión de la palabra Kol, Lev. Kol, todo, Lev, corazón. Al perro se le llama en hebreo todo corazón. Y cuando ese viejito ya avanzado en edad le dice a Josué: bueno, yo he sobrevivido, yo he sido fiel, yo no hablé mal de la tierra. Yo incluso dije 40 años atrás que los enemigos estaban derrotados, que nos lo comeríamos como el pan. ¿Cuál es la porción de tierra que me toca? Y Josué le dijo: elige tú. Y le dice: dame ese monte. Dame ese monte y esa ciudad que está allá arriba. Y le dijo: pero ahí viven los gigantes. Los gigantes, los hijos de Anac, los que tenían 24 dedos en el cuerpo, los que eran enormes. Y Josué dijo: dame esa tierra. Y cuando usted lee ese texto, superficialmente usted dice: bueno, los gigantes, los hijos de Anac. No, pero espérate un momento. ¿Quiénes estaban enterrados en Hebrón? Abraham y Sara, Isaac y Jacob, Rebeca y Jacob. No, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Lea y Jacob. Son los gigantes de la fe. Y a esos gigantes se refería la palabra. Pero eso usted no lo va a ver en español nunca en la vida. Tiene que profundizar como el submarinista baja a las profundidades del agua para poder extraer, o como el minero que baja a los profundos de la tierra para extraer los diamantes, el oro o lo que quiere encontrar. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es mucho más profunda de lo que leemos cada día. Y por eso a veces una letra, simplemente una letra, Shibolet, Sibolet, mataron a miles de personas. Diga Shibolet, Sibolet, no diga Shibolet, no sé, Sibolet. Entonces este no es de lo nuestro, córtale la cabeza. Y esa letra que tenéis ahí arriba, la segunda, la que es así, que es, no, la H no, la segunda, que es la letra Shin, que significa diente. Esa letra, si usted pone un punto arriba a la derecha, es Shin. Y si pone el punto a la izquierda es Sin. Por un punto murieron miles de personas. Por un punto. Es decir, no hay nada que sobre en la Biblia. Todo tiene una razón de ser. Esos nombres y nombres y nombres y nombres que aparecen, haga un estudio de lo que significa cada uno de esos nombres. Mire si se comportaron de acuerdo, en consonancia al significado de su nombre. Sí, la Biblia es un libro extraordinario, maravilloso. Y el apóstol Pablo, inspirado evidentemente por el Espíritu Santo, observó lo que hizo Adán y lo que hizo el Señor Jesús. Y trazó un paralelismo entre ellos. Y dijo: el primer Adán lo estropeó todo. Todo lo que se perdió en el primer Adán lo podemos recuperar en el segundo Adán, que es el Señor Jesús. El primer hombre, lo primero que recibe como parte del trato de Dios, del orden de Dios para su vida, es que le ponga nombre a los animales. Dios creó los animales, pero no les dio nombre. ¿Se lo vas a poner tú? Míralos, estúdialos, analízalos, mírales la esencia y conforme a lo que tú interpretes por la sabiduría que yo te he dado, le pones el nombre hasta el día de hoy. Todas y cada una de las estrellas que conocen los astrónomos y que las estudian en los centros científicos, todas tienen nombre en hebreo. Todas tienen un nombre en hebreo. Después le han puesto otro nombre científico, pero cada estrella tiene un nombre hebreo. Por eso aquellos que estaban en lejanas tierras interpretaron, leyeron las estrellas y dijeron: ha nacido el rey de los judíos. Porque su
no estrella, sino su estrella, hemos visto en el Oriente. De ahí después el diablo quiso utilizar ese arte, que ya no se usa hoy en día, para manipular la vida de la gente con los famosos signos del zodíaco, que es la peor cosa que usted se puede imaginar. ¿De qué signo eres? ¿A usted qué le importa qué signo soy? Eso no sirve para nada. Eso es todo mentira, es manipulación, es engaño. Es un papel que imprimen, ¿verdad?, por un programa informático, pero mañana con ese papel usted puede hacer lo que quiera. Pero la palabra de Dios es matemáticamente perfecta. El Señor le dice, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres en los pasados por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El texto dice en Hijo. Nos habló en Hijo. Se vistió, Dios se vistió de Hijo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, ¿verdad? Ahora fíjense qué interesante, cuando Dios creó al hombre, le dijo que le tenía que poner nombre a las cosas. Y le puso nombre a todos los animales, incluso a los que estaban debajo del mar. ¿Y cómo lo hacía? Porque Adán era un ser perfecto, no tenía ningún tipo de limitación, era el reflejo de la gloria de Dios. Estaba creado a la imagen de Dios, no en cuanto a aspecto físico. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El hombre era lo más parecido a Dios en cuanto a capacidades, no en cuanto a aspecto físico. Porque Dios no tiene cara, no tiene mano, no tiene ojos. Esos son antropomorfismos, es una figura literaria, ¿verdad?, que se emplea para dar a entender su omnisciencia, su omnipotencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces cuando Adán terminó ese laborioso trabajo, poniéndole nombre a los pájaros, poniéndole nombre a los peces, poniéndole nombre a los mamíferos, se dio cuenta de que Dios había creado en parejas. Dios había creado el varón, la hembra, el macho y la hembra, pero a él no, a él lo creó solo. Y entonces dice que no se le encontró ayuda idónea para Adán. ¿Qué le parece? Y entonces Dios le dice, ven para acá. Y dice que lo anestesia, ¿no? Lo dejó dormido para que no opinara ni dijera, ¿le puedes quitar un poquito de allá y poner un poquito por allá? Si usted cállese la boca, quédese quieto ahí que yo sé lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Y entonces cuando Dios llamó al hombre, a ese hombre lo llamó Adam. 3 letras, Aleph, Dalet, Men, Adam. La A, la Aleph, que no es la A, es una letra, es el número 1. Dam es sangre. El primer ser viviente, porque la sangre es la vida, que yo voy a soplar en él aliento de vida. Y lo llamó Adán porque hay 2 palabras en hebreo para hablar de tierra, Haaretz y Adama. Haaretz es la tierra en general, es toda la tierra, cualquier parte de la tierra es Haaretz. Pero Dios dijo, no voy a coger cualquier parte de la tierra, voy a tomar esta tierra en específica, y sacó así, y esta tierra se llama Adama. Y entonces de la Adama sacó un Adán. Pero no había pareja para él. Queda en un profundo letargo, entra en un sueño profundo, y cuando él se despierta y él ve a esa persona completamente diferente a él, él dice, eso lo sacaste de dentro de mí. Eso es huesos de mis huesos y eso es carne de mi carne. La Biblia no dice que Dios sacó a Eva de la costilla, en hebreo no dice eso. En hebreo dice que Dios hizo así y lo cortó. Y lo que cortó le dijo, toma, esto es lo que llevabas pegado a ti. Ahí lo tienes. Eso de la costilla no dice nada de eso en hebreo. Y entonces en ese momento había un hombre y una mujer, un varón y una varona. A él se le llamaba Adán, el primer ser viviente con el aliento divino, pero a ella no le puso nombre Dios. No le puso nombre, le dijo varona. Tú eres el varón y ella es la varona. ¿Quién le puso nombre a la mujer? Se lo puso él, y después vais a ver el error terrible que cometió. No sé por qué se ríe. Aún no le he dado la aplicación. Cuando Dios le dijo al hombre, tú te llamarás Adán, pero tú eres varón, porque no hay 3 sexos, ¿eh? No hay 3. ¿Usted es varón o es hembra? Eso de que 3, antropomórfico, metafrodita, que yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer, eso son cuentos chinos, eso es todo mentira. Eso es todo mentira. Eso es lo que nos quieren enseñar esta gente. Pero eso no es bíblico. ¿Usted es un hombre o es una mujer? Si no le gusta, eso es problema suyo, pero usted es hombre o es mujer. Y en la palabra hombre, ish, y en la palabra varona, isha, está incluido el nombre de Dios. En la primera letra de ish es la letra yod, esta que es así. Y en la última letra de isha
está la letra Hei. Y usted junta la primera del hombre y la última de la mujer y forma el nombre Yah, que es Dios. Pero si yo quito a Dios del hombre y la mujer, la palabra ahora significa fuego y destrucción. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios no está en una familia? Porque eso es lo que Dios hizo. Yo voy a estar, mi nombre va a estar. Cuando se junte un hombre con una mujer, yo estoy en medio. Pero si juntamos ish, hombre, hombre, no está Dios por ningún lado. Si juntamos isha, mujer, mujer, tampoco sale por ningún lado. Es que Dios es un Dios de orden, desde el principio hasta el último de los tiempos. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora ellos saben que Dios está con ellos. Y por eso dice que no se avergüenzan. Están desnudos. No solamente significa desnudos en hebreo, desnudos, sino significa sin argumentos. No dice que estamos desnudos ante la palabra de Dios, que es como una espada que penetra hasta partir el tuétano y las ligaduras. Estamos desnudos, no tengo argumentos para pelear contra Dios. ¿Por qué? Porque estoy en armonía. El Señor está conmigo, estamos juntos, y entonces dice la Biblia, ahí lo declaró el Señor en el huerto del Edén: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y la palabra que aparece en el texto hebreo es Ejad, lo mismo que yo. ¿Qué es Ejad? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Si tú te juntas a tu marido y tú te juntas a tu esposa, seréis Basar Ejad, seréis una sola carne. Igual que yo, ustedes también lo harán. Y por eso una de las cosas que más odia el diablo es a las familias. Y más a las familias que llevan el sello, la marca, la presencia de Dios en sus hogares. Por eso hemos visto en los últimos años cantidad de divorcios en las iglesias. Incluso de gente que se para en un púlpito a predicar. ¿Qué va a predicar usted, caballero? Si no le funcionó en su matrimonio, ¿va a funcionar en el mío? ¿Quién le da a usted credibilidad? El cartel, el título que le dieron en el seminario, eso no vale para nada. La credencial que me dio el presbítero, eso no vale para nada. El diablo no reconoce títulos ni credenciales de ninguna índole. El diablo lo que ve es si usted está en orden y la presencia de Dios le avala y le respalda. Olvídese, no, es que la chaqueta, la corbata, eso no vale para nada. Aquí tiene usted o no tiene usted el respaldo de Dios. Entonces, mi querido hermano, cuando usted ve a Pablo que le está escribiendo a Timoteo, que es un pastor que está empezando en el ministerio, le dice: oye, si en la iglesia hay algún hombre, alguna persona que desee servir al Señor, pues buena obra desea. Pero espérate un momento. El obispo, requisito 1, hospedador. No dado al vino. Que no sea un neófito. Sobrio. Y le da una lista de 19 requisitos. Y uno que le dice es que tenga a sus hijos en sujeción. En otras palabras, demuestre usted que lo que usted predica le funciona en la casa y después se para aquí a decirle a la iglesia. Pero primeramente aplíqueselo usted en su casa. Al diácono, hospedador, no dado a mucho vino, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que tenga a sus hijos en sujeción. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia del Señor? ¿Se da cuenta cómo el Señor le da una importancia tremenda a la familia? Hoy en día esto es un relajo. Ahora estoy con esta, ahora estoy con la otra. Oye, el pastor, no, ya no están juntos. ¿A qué no están juntos? No, ahora está con otra hermana. Y la otra mujer, no, ahora está con otro pastor. ¿Pero qué cosa es esta, muchacho? Esto es un relajo, esto es un circo. Y después, ¿qué le vamos a decir al mundo? Pónganse primeramente ustedes en orden para después salir a las calles a decirle a la gente lo que tienen que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando llega el momento, Adán y Eva ya tienen a Dios en su esencia, en su relación como marido y mujer. Perfecto. Pero hay un momento en el que se produce un distanciamiento entre él y ella. Porque el día que Satanás tentó a Eva, a la mujer, ¿dónde estaba el hombre? ¿Cuántas personas han perdido el matrimonio por atender a los demás? ¿Dónde está su marido? No, está viajando en la India. No, está en Pakistán. No, está ganando almas en España. No, se fue a Europa. Sí, pero ¿y la mujer y los hijos? No, estoy atendiendo la obra del Señor. Pues el que cuida la viña ajena y descuida la suya, dice la Biblia que el que descuida de los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Lo dice la palabra de Dios. Ay, amigo,
Este hombre predica duro. Ya sabe, ahí está la puerta. Entonces, escúcheme bien, mire. Llegó Satanás aprovechando el vacío, la ausencia del cabeza. Bueno, las hermanas aplaudieron, pero espera, esto va para ti ahora también. ¿Cuántas mujeres están todo el santo día metidas en la iglesia y olvidaron a su marido inconverso? No, es que es un hijo del diablo, pues no te hubieras casado con él. Ahora es un hijo del diablo. Antes era el amor de tu vida, ahora es el hijo del diablo. El hijo del diablo, pero pones la mano para que te dé el sueldo todos los meses. Pues si es hijo del diablo, no cojas nada. ¿Cuántas mujeres han perdido su matrimonio? No, tengo una reunión de mujeres, tengo una reunión de oración, no tengo un culto en no sé qué sitio, no, soy maestra escuela dominical, y el marido en la casa allí con un guanajo allí sentado. Y dice, ¿a dónde vas, cariño? No, me tengo que ir a la iglesia porque tenemos culto de oración. Ahora a las 10 de la noche, es una vigilia, hermano, una vigilia. Tú no entiendes porque eres un hijo del diablo. No. Al final, ¿qué hace el marido? Pues busca afuera lo que no le dan en casa. No es una justificación, pero ¿cuántas veces por atender a los demás pierdes al que está contigo en la cama durmiendo? Eso le pasó a Adán. ¿Dónde estaba Adán? No sé, estaría comiéndose por ahí un melocotón, una mandarina, yo no sé lo que estaba haciendo, pero la cuestión está que Satanás dice, ahora es la mía. Porque él se mueve en el desorden, en el vacío. No dice la Biblia, en el principio estaba la tierra en desorden, en tiniebla, ¿verdad? Ahí es donde el diablo se mueve. Y entonces llega Satanás y tienta a Eva. Oye, Satanás solamente, ¿tú te has dado cuenta de este detalle? Satanás solamente fue en persona a tentar a dos personas. ¿Sí o no? A Eva y a Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Eso para mí no es ninguna tentación, porque yo no puedo convertir las piedras en pan, pero para Él sí era una tentación, porque Él puede convertir piedras en pan. Ya solamente con la forma como lo tienta, ya está reconociendo el diablo a quien tiene delante. ¿Qué te parece? Así que te salió el tiro por la culata, amigo. Y entonces hace tentar a Eva, la tienta, le cambia, le manipula. No pierda el tiempo. Hay gente que está todo el día viendo al diablo por todos lados. Y yo veo a mi Señor Jesucristo por todas partes. No, es que Dios lo que pasa es que no quiere que le hagan sombra. Dios no quiere que le hagan la competencia, sino que Él sabe que el día que ustedes coman se te abrirán los ojos y serás como Él. Esa es la gran mentira de los mormones, que le dicen a la gente que ahora son hombres, pero que si se portan bien llegarán a ser dioses. Eso ya viene de la mitología griega, eso es más viejo que la toferina. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que Eva le creyó al diablo, le abrió la puerta, le dedicó tiempo, se puso a conversar. Mira, para pecar tienes que tener tiempo libre. Si tú no quieres pecar, si tú no quieres entrar en desánimo, estás siempre activo en las cosas del Señor. Es que yo no tengo tiempo para pecar, ¿por qué? Pues estoy ocupado en las cosas del Señor. Yo no tengo tiempo para el desánimo, ¿por qué? Porque no tengo tiempo para eso. Pero ella tenía demasiado tiempo libre, que fue uno de los grandes problemas y carencias de Sodoma y Gomorra. La ociosidad, la abundancia, la prosperidad excesiva y el demasiado tiempo libre. Entonces Satanás dijo, ahora que tienes tiempo libre, ahora que estás aburrida, ahora que estás lejos de tu marido, ahora se metió y la hizo caer en pecado. Y entonces para hacer caer a Eva, tuvo que ir Satanás en persona. Para hacer caer al tontorrón de Adán con la mujer fue más que suficiente. ¿Qué poder tienen ustedes, muchachas? Tremendo. Y entonces resulta que te das cuenta de que fue Adán el que le puso el nombre a su mujer. Dios le había dicho, ella es Isha, es varona, y tú eres Adán, que eres un Ish, eres un hombre. Pero ahora resulta de que llega la palabra en el capítulo 3 de Génesis, versículo 20, y dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Madre de todos los vivientes, y no había tenido ni uno. Pero ya está diciendo que va a ser madre. Por eso cuando dice en hebreo, madre de todos los vivientes, en hebreo dice, em kol hay. Em, madre, kol de todo, hay, de todo viviente. Ahí el diablo le vino un dato. Va a ser madre de todos los vivientes. Luego van a ver más, no solamente Adán y Eva, van a ver más. Primer dato que ya le soltó al otro sin necesidad. Segundo, llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. En hebreo, el nombre para Eva es Jayá. Jayá. No dice Eva, dice Jayá. 3 letras, la Hei, la Yod
La G, la Yod y la Hei. ¿Saben lo que significa la primera letra del nombre Hayá, o mal traducido por Eva? Het, ¿saben lo que significa? Pecado. Ya le marcó que le va a dar lugar al pecado. Y estamos en un momento muy importante donde vemos en el Génesis que está Dios por un lado, está la mujer por otro, está Adán por otro y está Satanás por otro. Y ya le ha llegado la información a Satanás de que va a ser madre, pero va a engendrar con pecado a los próximos seres vivientes. Y para colmo de Satanás, que se puso tremendamente nervioso, llega el Señor y le dice a la mujer que pondrá enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás, un heredero de Satanás, va a tener la capacidad de herir en el calcañar, en el tobillo, a un descendiente de la mujer. Pero un descendiente de la mujer va a herir en la cabeza a Satanás. Y ahí es la primera profecía mesiánica de toda la Biblia. Satanás, que no lo sabe todo, ¿qué más quisiera él? Satanás no lo sabe todo, ¿sabían eso, verdad? Y Satanás no está en todas partes, como algunos creen. Satanás está aquí, no, Satanás, ¿qué más quisiera él? Estar en todas partes. El único omnisciente, el único omnipotente es nuestro Dios. Por eso ahora lo ves aquí, mañana lo ves allá. Le dijo el Señor a Satanás en el capítulo 1 de Job: ¿de dónde vienes? ¿Dónde vienes tú? Dice: de rodear la tierra. Estás en el Edén, estás en el desierto, estás por aquí, estás por allá. No puedes estar en dos sitios al mismo tiempo. Por eso no le atribuye al diablo lo que Dios no le dio. El que está en todas partes es nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo dice a un hermano en Europa, se lo dice en Alemania, se lo dice en América. El único que puede estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es el Señor. Satanás no puede hacer eso. Pero Satanás sabe que va a nacer alguien que a él lo va a terminar hiriendo en la cabeza. Y entonces ahí empieza una guerra desde el jardín del Edén hasta el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No sabe si va a venir ese descendiente en forma femenina o masculina, no lo sabe. Sabe que va a nacer alguien de la madre de todos los vivientes, ¿verdad? Pero no sabe cuándo, ni dónde, ni cómo se llama, si es hombre, si es mujer. Pero va pasando la historia y como Satanás no tiene toda la información, salvo la que Dios permita que él tenga, resulta de que se da cuenta de que esta gente es expulsada del jardín del Edén, pierden la comunión con el Señor, ya no tienen línea directa, sino que ahora tienen que derramar sangre de animales sobre altares, prenderle fuego y de esa manera más o menos tener comunión con el Creador. Van a ser alguien y de momento le hacen dos, Caín y Abel. Tengo un 50% de posibilidades de acertar, ¿será este o será aquel? Bueno, resulta que uno de los hermanos es más espiritual que el otro, porque Dios ha establecido una nueva forma de acercamiento al Señor. Y resulta que todos la conocen perfectamente, y entonces Abel lo que hace es que lleva animales a la presencia del Señor, derrama la sangre de los animales, pero su hermano Caín, que es un desobediente y un arrogante y soberbio, él no quiere sujetarse al diseño divino y entonces viene también a la presencia de Dios. No es un ateo, pero es un desobediente y le trae al Señor productos de la tierra. Entonces Satanás se da cuenta que Dios siempre va a utilizar al obediente, no al rebelde, y entonces le pone en el corazón a Caín que mate a su hermano Abel y lo mató. Y es la primera vez en la vida que la tierra se abre para tragar y beber sangre. Y entonces llega un momento en el que Dios vuelve a hablar otra vez y le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Lo confronta. Y Caín le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice: la voz de la sangre de tu hermano Abel ha llegado a mi presencia. Esa sangre emite un sonido. La voz de esa sangre ha llegado a mis oídos y serás errante hasta el día de tu muerte. Y lo echa de su presencia. Y tiene que ser un ser errante, lo más parecido a Satanás, que es un ser errante, sin amigos, sin familia, sin tierra, sin nada, errando por toda la tierra hasta el día de su sepultura. Y entonces Dios sigue el rastro, porque Caín no puede ser el elegido por el Señor, porque ya Dios lo ha desechado.
Abel tampoco, porque acaba de morir. Satanás sigue buscando el rastro, como esos perros a hueso, ¿verdad? Oliendo, olfateando, oteando el horizonte, diciendo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el que me va a herir? Y resulta que por ahí oye a Dios otra vez que habla, y habla con un hombre que se encuentra en lejanas tierras, y le dice, Abraham. Y ahí Satanás presta la oreja. Y el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí le monta guardia Satanás a Abraham. Dice, algo Dios va a hacer con este hombre, porque si no, ¿para qué lo llama? ¿Para qué lo saca de su tierra? ¿Para qué tiene que dejar la casa, la fortuna, todo? ¿Para qué? Y ahí lo sigue y lo persigue. Y Abraham está casado. Y resulta que Satanás pensó por un momento en su torpeza, que por ahí va a venir el descendiente. Y resulta que Dios le promete que va a ser padre de multitudes. Pero resulta que su nombre es un hombre maldito, es un hombre que le han puesto los astrólogos de Ur de los Caldeos, porque a los niños cuando nacían los sacaban en las noches estrelladas y los sacerdotes los cogían en brazos y miraban las estrellas y decían, ¿cómo le ponemos a este? ¿Cómo le ponemos a este? Y según ellos interpretaban las estrellas y le pusieron al niño Padre enaltecido, Abraham. Pero Dios cuando lo llama le dice, no, ese nombre te lo pusieron tus antepasados. Yo te voy a poner una letra de mi nombre en tu nombre. Porque no hay ninguna letra, no hay ninguna presencia de mi nombre en tu vida. Entonces Dios le da la letra de su nombre, hey, y le dice, te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Y el valor numérico de su persona se duplica. Porque lo que le da valor a nuestra vida no es lo que tienes, sino lo que eres en Dios. Y entonces llega su mujer y le dice, vamos a ser padres. Dios me ha hablado, el Dios que me sacó de Ur de los Caldeos, Dios me va a hablar, Dios me lo ha revelado. Y el Señor le dice, dile a tu esposa que se llama Sarai, que significa mi princesa, que se cambie también el nombre. Se va a llamar Sara, que significa princesa. Sará, Sarín, Sarot, príncipe, princesa, etcétera, ¿verdad? Y a los dos les cambia el nombre. Y Satanás les monta guardia porque sabe que algo grande se viene. Dios no se mueve así por las buenas. Satanás le monta guardia. Intentan 1 año, intentan 2, intentan 3, intentan 20, 30 años y el niño no nace. Porque la matriz de Sara está trancada. Pero Dios la abrió. Y le dijo el Señor, cuando nazca tu hijo le vas a poner Isaac. Isaac, que significa el que te hará reír. Y le pone Isaac. Y el diablo dice, se me escapó. Pero a los 40 años Abraham dice, ¿quién va a heredar todo esto? Tengo que buscar esposa para mi hijo, y manda a su hombre de confianza a Eliezer a lejanas tierras y le dice, no permitas nunca que mi hijo se junte con paganas, con inconversas, con idólatras. Y dice que le viene su esposa de camino y los dos, ¡pum!, se enamoraron, se vieron un amor a primera vista. Y entonces pasan los años, ya Satanás sabe por dónde van los tiros, ya Satanás sabe, ya le cogió el rastro a la presa. Y entonces resulta que Isaac se casa con Rebeca y resulta que su mujer tiene el mismo problema que tuvo su madre con él. También está estéril. Pero dice que a Isaac, como ya sabía que Dios sanaba, porque ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Lo dice Eclesiastés 1, ¿sí o no? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Pues mira para atrás. Y lo que Dios hizo allí es lo que va a hacer en el futuro. ¿Quieres conocer el futuro? Mira para atrás. ¿Quieres saber lo que Dios va a hacer? El pasado te lo refleja. Está invertido el orden. Y entonces Isaac dice que oró. Y Dios le abrió la matriz. Y en vez de 1, le nacieron 2. Porque dice la Biblia que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Primero 1, ahora 2. Jacob, espera. Jacob y Esaú. Y Satanás dice, ¿y cuál de los dos será? Esaú, Timbarín, de dos, primer cucurama, que fue, este fue, no. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién salió primero? Esaú. ¿Quién salió segundo? Jacob. El que sale primero, entró el último. Si yo tengo una botella y meto una piedra y encima de la piedra meto otra, la segunda sale primero que la primera. El primogénito es el que no salió primero. Salió el que no tenía que salir. Por eso el otro lo enganchó así. Lo enganchó y por eso él se llama Jacob, porque tiene un gancho. El gancho de Jacob lo enganchó y le dijo, no, me toca a mí. Y ahí hubo guerra. Y entonces había una guerra tan grande que la madre se va a orar y le dice, Señor, Dios mío, se están matando. Esto tiene una guerra aquí adentro, Dios mío, pero ¿esto qué cosa es? Y el Señor le dijo, que llevas 2 pueblos allá adentro, y el mayor servirá al menor. Y entonces ella va y se lo dice a su marido, pero su marido, que perdió todos los sentidos, se quedó ciego, se quedó sin olfato, confundió el tacto. Resulta de que tienen que hacer una artimaña y Jacob se lleva la bendición. Y resulta que se casa y tiene ahora 12.
más difícil todavía para el diablo. Ahora se me escapó. ¿Y ahora cuál de los 12 es? Y en el lecho de la muerte, Jacob dice, vengan que les voy a profetizar lo que va a pasar con vuestras vidas en el futuro. Y coge a uno, coge a Leví y a Simón, le dijo, lo que ustedes hicieron en Siquén, mi alma no estaba allí. Nosotros le prometimos salvar la vida a los hombres de Siquén y ustedes a mis espaldas subieron y hirieron a todos los hombres cuando habían sido circuncidados, lo cual quiere decir que se habían convertido. Y ustedes los asesinaron a todos. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Y coge a uno y le dice una cosa y le dice una otra. Y coge a Judá y le dice, ven para acá, Judá. No es el primogénito. Coge a Judá y le dice, tú llevarás el cetro de mando a mi pueblo Israel. Y todos te obedecerán y todos te seguirán a ti. Ahí tiene un dato importante el diablo. El diablo dice, es un varón de la tribu de Judá. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya no va a ser un levita, no va a ser un benjaminita, no va a ser uno de Aser, de Neftalí, ya sé que va a ser de la tribu de Judá, ya lo tengo localizado. Wow, tremendo. Llegan a Egipto, y el faraón dice, por mandato del diablo, mata a todos. Caín mató a uno, mató al 50%. Tú coges a todos los varones y mátalos a todos. ¿Qué te parece? Como el diablo también va paralelamente con Dios. Llegan los días del nacimiento del Mesías y vuelve otra vez otro rey pagano llamado Herodes a sentir en su corazón el anhelo, el impulso diabólico de mata a todos los niños menores de 2 años. Pero de lejanas tierras vinieron magos de Oriente cargados con oro, incienso y mirra para que sus padres se pudieran ir 2 años al extranjero, cerrando su negocio, cerrando todo y poder sobrevivir en Egipto. Y el Señor guardó a su hijo hasta que se cumple la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y el Señor lo trae. Y cuando nace, y toda esta historia que yo les estoy relatando la pueden ver en Apocalipsis capítulo 12, donde hay una mujer que está embarazada y tiene 12 estrellas, ¿verdad?, en su cabeza, y está sobre la luna, los sueños de José, ¿se acuerdan? El sol, la luna, las estrellas. Y dice que está a punto de dar a luz y está el dragón está buscando a quien devorar. Dice, porque ella va a dar a luz a uno que va a regir a todas las naciones de la tierra con vara de hierro. Y se refiere al nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, por un lado, tratando de obstaculizar la obra de Dios, pero por otro lado nació el Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque la obra de Dios nadie la puede detener. Bendito sea Dios, aleluya. Dios nunca pierde ninguna batalla, aunque parezca que perdió. Y por si alguien llegara a pensar en su época, bueno, pero Señor, tú te vas a la gloria, aquí nos quedamos nosotros. Ahí están los romanos, allí están los griegos, por allí están enemigos que nos odian. Nosotros no tenemos internet, no tenemos barcos, no tenemos aviones, no tenemos emisoras de radio, no tenemos nada, Señor. Somos la escoria, la basura, los excrementos, como dice el texto griego del mundo. Nadie nos quiere. En un lugar nos pisotean, en otro sitio nos encarcelan, en otro sitio nos crucifican. Pero el Señor le dijo, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo rogaré al Padre para que os envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y si tienen miedo, no se preocupen, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! Y por si fuera poco, por si esto fuera poco, y las puertas del infierno no prevalecerán nunca contra la iglesia verdadera del Señor. El diablo lo ha intentado, hermanos. Lean ustedes la historia de la iglesia desde que nace allí en Jerusalén hasta hoy en día aquí en América. Lean la historia. ¿Cuántos millones de hermanos nuestros han muerto? Y siguen muriendo, ¿eh? Es muy fácil ser cristiano aquí en América, con aire acondicionado y pantallas y televisión, sí. Pregúntale a nuestros hermanos en Irán, en Pakistán, en Corea del Norte, en China. Pregúntale a ellos. Como me dijo una vez a mí un hermano, ¿sabes cómo se saludan los hermanos en China? Aquí saludamos, ay hermano, ¿de qué iglesia eres? ¿De qué denominación eres? Son muchos en la iglesia. ¿Quién predicó el domingo? No, así no se saludan los hermanos en China. Se saludan, hermanos, ¿cuántas veces te han encarcelado? ¿Cuántos latigazos llevaste en la espalda? Te han torturado más de una vez, ¿verdad? ¿En qué cárceles has estado? Yo también estuve en esa. Así es el saludo de nuestros hermanos en China. Ellos saben que convertido, cristiano, es sinónimo de perseguido. Así es. Nosotros cuando hace frío venimos a la iglesia o no venimos, o hace calor, no venimos o venimos, ponemos las condiciones. Cuando no me gusta salto y me voy a la de enfrente y encima te ponen la alfombra roja y te reciben allí cuando de aquí saliste con el ramo entre las patas.
¿verdad? Y cuando aquí te ponen en disciplina, ay, aquí esta iglesia no hay amor, el de enfrente te dice, no, venga para acá, mañana lo hago líder de alabanza. No, mire, mi pastor, me puede casar, pero una pregunta. ¿Usted ha ido ya con el juzgado? ¿Usted está casado legalmente? No, pastor, no lo puedo. ¿Por qué? Porque si me caso me quitan la paga. Ah, le quitan la paga si pone su vida en orden. Pues búscase a otro que lo case. Porque yo nunca he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que si usted quiere servir al Señor, tendrá que ponerse en orden. Y llega el de la esquina y dice, no pasa nada, pastor, venga, hermano, venga para acá. El pastor allí es muy duro. Venga para acá, yo lo caso. Y tú dices, pero ¿casado de qué? Esto es un simulacro, ustedes no están casados, están viviendo juntos. Porque para viajar por el mundo tiene que tener visa, tiene que tener pasaporte, tiene que tener papeles para demostrar que ese carro es suyo, para demostrar que esa casa es suya. Y resulta que para estar casado, no, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Queremos vivir en orden en lo que nos conviene y en lo que no nos conviene? No. Mire, mi querido hermano, todo lo que Adán perdió por su mala cabeza y por su desobediencia y rebeldía, lo podemos recuperar en Cristo. Porque mire, déjeme que le diga algo. Adán era un ser inmortal. Él no iba a morir nunca. Porque el día que peques, perecerás. Él no sabía lo que era el concepto muerte, met. ¿Qué es muerte? No sé lo que es la muerte. No sabe lo que es la muerte. Ven para acá. Mira quién está tumbado en el suelo. Con un charco de sangre, con la cabeza partida en dos. ¿Sabes quién es ese? Uy, dices, Abel, ¿qué le pasa? No se mueve. Uy, ¿qué le pasa? Eso es lo que yo te dije que te iba a pasar. Eso es muerte. Ah, eso era la muerte. Eso es la muerte. Pero sabes que a ti por dentro te ha pasado lo mismo. Porque no solamente se muere de muerte. No solamente se muere porque me quitan la vida. También se muere cuando tu espíritu se desconecta de la fuente de la vida, que es Dios. Y Pablo lo captó y dijo, Él os dio vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Porque el pecador huele a muerte, dice la Biblia. Porque el pecador, aunque coma, respira, viaje, se tire por paracaídas y haga lo que quiera, espiritualmente hablando está muerto. Y por eso le dijo el Señor a Nicodemo allí bien tarde a la noche, Nicodemo, tú eres principal entre los judíos y no entiendes el concepto que te acabo de decir. El que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Es nacer de nuevo. No es que yo soy católico, como si usted es budista, eso no vale para nada. Usted es católico porque los españoles trajeron aquí la religión católica. Si hubieran venido los musulmanes, usted hoy sería musulmán. Sí, déjese de cuento. Vinieron unos señores de allá en las carabelas, la pinta de la niña de Santa María, con las espadas y con la Biblia. Y le dijeron, ¿qué hacemos contigo, Atahualpa Yupanqui? ¿Te vas a convertir? No. Siguiente. ¿Te vas a convertir? No. Siguiente. ¿Te vas a convertir? Sí, vese aquí. Vese, coja agua. Ya tenemos un católico más. Venga, siguiente. Eso fue lo que hicieron los españoles. ¿Me va a decir usted a mí lo que es la historia de mi país? ¿Me lo va a decir a mí? Que se juntó el rey más terrible de la historia, como fue Felipe II, que vivía en el Escorial en Madrid, y se unió con el clero de la Iglesia Católica y dijo, mátenme a todos los que lean la Biblia en España. Córtenme la cabeza, crucifiquen, quemen, hagan lo que quieran, tienen carta blanca. Tienen todo el respaldo de la corona española a todos los protestantes. Váyanse a Inglaterra, y armó la Armada Invencible y hizo cientos de barcos para ir a Inglaterra a matar a los protestantes. Hicieron el ridículo, ¿verdad? Vayan a Holanda, vayan a los Países Bajos. Todo eso era de España, Italia, todo California. Medio Estados Unidos era de España, pero ¿a base de qué? A base de una religión corrupta que venía con la espada y encima si te mueres te quito todo y me lo llevo para España. ¿Por qué? Porque estaban allí en la miseria. ¿Por qué? Porque habían expulsado a los judíos, que eran los que manejaban el dinero, la plata. Y entonces los expulsaron a los judíos. ¿Y ahora cómo vivimos los reyes? ¿Cómo vivimos? Bueno, pues vamos a las Américas, nos traemos las cosas y además decimos que hemos evangelizado a un continente. Serán desgraciados estos. Terrible, esa es la historia. Esa es la verdadera historia. Y vaya usted a la Plaza de Colón, en el centro de Madrid, donde hay una bandera gigante de España. Y hay un museo que se llama Museo de los Tormentos de la Santa Inquisición. Y allí están los aparatos, cómo les tiraban el cuerpo y le arrancaban los brazos, las piernas, cómo torturaban a las mujeres, cómo le metían gatos vivos en las vientres a las mujeres. Eso fue lo que hizo esa religión pagana y perversa. Me vienen a mí ahora con el cuento de que no, yo soy católico. Usted es católico porque le forzaron a ser católico, no porque usted eligió esa religión. Cristo no es una religión. Cristo no viene a traer una presión sobre su vida. Él viene con amor. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Y Él viene para darte vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Cristo no era católico. Cristo no era católico. Cristo nunca fue a misa, nunca comió la hostia, nunca comulgó, nunca hizo Padre Nuestro, nunca. Ni la señal de la cruz. ¿Se acuerda qué? Y por mi culpa, Dios te salve María. El Señor nunca hizo eso, nunca, jamás, nunca. Y el rosario, espérate, las bolitas, 10 bolitas, el Padre Nuestro, 4. Jesús no era católico. Sería María, tampoco, María no era católica, mijo. Y San José tampoco. Y no lo bautizaron de chiquito, no señor. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y los judíos lo que hacen es que le cortan el prepucio al niño a los 8 días, lo circuncidan. La Iglesia Católica nació en el siglo V después de Cristo. Porque un emperador romano, un tal Constantino, dice que iba a la guerra. Y dice él, yo creo que le fue un reflejo que le dio. Y dice que vio una cruz en el cielo que dijo, por esta cruz vencerás. Y dice, pues entonces perseguir a los cristianos, lo que voy a hacer es convertirme al cristianismo. ¿Y qué fue lo que hizo? En Italia empezó y convirtió todas las iglesias paganas de Roma en iglesias cristianas. Por eso los curas se visten así, como los sacerdotes de Babilonia. Y por eso llevan aquí una cosa así, porque eran los que adoraban al sol. Y por eso la hostia no es triangular, ni la hostia es redonda. ¿Y por qué la hacen así? Porque la levantaban los adoradores del sol y lleva 3 letras, que eran los 3 dioses de las divinidades babilónicas. Pues si es que eso es así. Esto es más claro que agua. Y el gorro de los obispos, ¿cómo es? Como la boca de un pez, así. El dios Dagón, donde pusieron el arca a los israelitas y que se cayó el dios Dagón delante de todo eso tiene una historia y tiene una explicación. Y entonces dijo, ¿esa estatua de quién es? No, esa es la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Vamos a hacer una cosa. Vamos a partir de hoy a llamarla María. Y ahí empezó el culto a María. Le cambió el nombre de Diana de Artemisa y ahora es la Virgen María. ¿Qué te parece? Y su madre, que estaba loca como una cabra, Elena, se fue a Jerusalén. Elena, no, esto es historia. Mire, esto no está bien, yo se lo voy a contar la historia. Se fue a Jerusalén y llegó Santa Elena, fíjate, de un demonio como terrible, pero Santa Elena. Llegó Elena y dijo, ¿y por qué hay tanta gente en este edificio? ¿Y esto qué es este edificio tan terrible? Y dice, no, esto lo levantaron los griegos, aquí adoraban a Júpiter, aquí han hecho sacrificios humanos. ¿Así? Esto es un lugar de paganismo terrible. Dijo, a partir de ahora, aquí crucificaron y aquí resucitó el Señor Jesucristo. Así, ¿por qué? Porque lo digo yo, punto. Vete a Jerusalén y te vas a dar cuenta que hay miles y miles y miles de personas que encima de una lápida así de mármol se revuelcan ahí y llevan muñecos y camisas y los niños los pasan así. ¿Por qué? Porque hace 1500 y pico de años una señora dijo que allí había sido crucificado el Señor Jesucristo en el monte de la Calavera. ¿Y la Calavera dónde está? ¿Y el monte? No, pero el monte es un lugar importante, dijo ella. ¿Y la túnica con la que envolvieron a Jesús? Hay que adorar la túnica. ¿Y las sandalias? Las sandalias del maestro, tráiganlas para acá. Y las espinas de la corona, tráiganlas para acá. Y los clavos de la cruz, tráiganlos para acá. Muchachos, y con todas las espinas y clavos y maderas que han sacado, podríamos hacer el arca Noé 30 veces más. Y en España, en la Catedral de Oviedo, hay un cáliz de oro que dice que tiene 3 gotas de leche de la Virgen María. Agárrate. Y nos llaman locos a nosotros. Hermanos queridos, de ahí nos sacó el Señor. Quitó la venda de nuestros ojos. Y ahora Jesucristo, que es el Señor de señores y Rey de reyes, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Fuerte este aplauso al que vive. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Mire, déjame 5 minutitos más. 5 minutitos más, que estoy animado. Mira, cuando yo entendí, cuando a mí se me predicó por primera vez en mi vida el Evangelio, yo no me lo creía. Yo digo, no puede ser, esto no puede ser. Yo decía, esta gente existe, ¿dónde estaban esta gente? Me regalaron una Biblia el primer día que fui a la iglesia. Yo nunca en mi vida fui salesiano, fui marista, toda la vida católica, de colegios de curas buenos, porque mi papá en aquel tiempo quiso gastarse el dinero no sé para qué, en colegios buenos, pero me llevaron a colegios buenos. Y entonces me regalaron una Biblia, esta gente de las iglesias evangélicas. Entonces yo hice así, y la abrí. Mira tú qué cosas tiene la vida. Que empecé a leer. Amén. Y habló Dios estas palabras diciendo. Yo leí en aquel momento así. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No entendía nada que era eso de Egipto, de servidumbre, no entendía nada. Pero esto sí lo entendí. Yo dije, ¿cómo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor. Y yo me asusté cuando leí esto, digo, esto no puede ser. La cogí así, me fui a hablar con don Gilberto, un cura buenísimo, buenísimo, que siempre me aprobaba, aunque era terrible. Y me dice, ¿qué te pasa, Sierra? ¿Qué te pasa? Digo, don Gilberto, mire, fui el domingo a una iglesia evangélica y esta gente me regaló una Biblia. Y resulta que la abrí por Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, y no me coinciden, no me cuadran. El catecismo católico, yo me sabía todos los mandamientos y los sacramentos y todo eso, no me cuadran los 10 mandamientos, sobre todo los 3 primeros no me coinciden. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No dice eso el catecismo, pero aquí no dice eso. Eso lo dice en otro sitio, pero no aquí. ¿Y sabes lo que me dijo don Gilberto? Sierra, si en algún momento de tu vida te encuentras en una encrucijada que no sabes a quién creer y obedecer, a Dios o a la palabra de Dios, quédate siempre con la palabra de Dios. Oye, aquello fue un bálsamo para mi vida. Empecé a leer la Biblia como ni te imaginas. Bueno, amigos míos del barrio donde yo vivía pensaban que se me había quedado loco porque no quería jugar al fútbol, no quería salir. Yo jugaba al fútbol, dejé el equipo de fútbol, dejé las novias que tenía, dejé todo lo que tenía y empecé a leer y a leer y a leer y a leer. Se me ponían los ojos como tomate. Mi padre entraba y me decía, pero muchacha, ¿aún sigues leyendo ahí? Digo, sí, déjame, papá. Y leía y leía y leía. Y entonces yo dije, Dios mío, si esto es verdad, si esto es verdad que tú te humanaste, te encarnaste y viniste a este mundo a morir por mí, esto se lo tengo que contar a todo el mundo. Porque tú te crees que es normal que metan a un señor en una cueva y a los 3 días salga para afuera vivo. Eso no ha pasado nunca. Pero eso es lo que ustedes dicen que pasó. Que murió en la cruz, que murió por mis pecados, que lo crucificaron, que lo maltrataron. A mí me entraba una rabia con los romanos. Si yo hubiera vivido allí, me liaba machetazo con todos los romanos. Me daba una rabia, pero como no podía, digo, el desgraciado los romanos estos. Cuando yo tranca al romano este, le voy a reventar De verdad, me entraba rabia, digo, será cobarde. Ahí está, y le clava la lanza. Ven, clávamela a mí, ven, clávamela a mí, si puede. Me entraba yo me peleaba con la Biblia, con el romano, con el centurión. Me encantaba David con la espada, con los leones. Yo digo, ese es el que a mí me gusta. Ven para acá, pim, pam, ahí. Eso me encantaba. Y entonces yo decía, Dios mío, saliste de la tumba. Increíble, la tumba está vacía, no busque entre los muertos al que vive. Yo con aquello me volvía loco. Y entonces comencé a hablarle a todos los amigos míos en el barrio. Me subía encima de las bancas en la calle y le hablaba a todo el mundo y decía, Manolo se volvió loco Manolo. Y un día le dije a mi padre, papá, ya sé lo que quiero hacer en la vida. Me lo estuvo preguntando toda la vida. Mi padre quería que yo fuera torero, él fue torero también. Y yo digo, mira, yo torero no voy a ser. Yo torero no. Toreé y eso, pero no, yo torero no voy a ser. Y le dije de broma, yo voy a torear al diablo. Me dijo, oye, ¿esto qué cosa es? ¿Tú estás hablando en serio? Digo, no, perdona, papá. ¿Cómo torear al diablo? Siempre estás con bromitas y con tus cosas. Papá, yo quiero servir al Señor. Mírame, así con mi padre tenía una mano que parecía una manopla. Era gorda, así una mano gorda y me hace, ¡bum! Me dio un cachetón y me dijo, tú, pastor, ¿cómo vas a ser tú pastor, Manolo? Si tú no eres una persona seria, tú no eres responsable, tú no sirves para esto. Tú sabes lo que tiene que ser uno para ser pastor y ahora no puedes hacer esto. Y me dio una lista de no, que me asustó. Hasta que al final me permitió ir a la escuela bíblica. Y hermanos, lo que nosotros tenemos como mensaje para compartir al mundo es lo más grande. No hay budista, no hay musulmán, no hay nadie que tenga un mensaje tan poderoso como el nuestro. Cristo vive, sana enfermo, echa fuera demonios, levanta paralítico, hace milagros, porque Él es el mismo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, amada iglesia, cuando llegó el confinamiento, ¿cómo no le voy a predicar a sillas vacías? Me da igual a sillas, a paredes o a lo que haga falta. Y ahora, después de 2 años, el Señor nos permite ponerle cara a esos numeritos que yo veía en la pantalla. 40, 80, 100, 200, 1000. Y yo decía, ¿pero quiénes son esa gente? Y hoy le doy gracias y gloria al Señor públicamente porque me doy cuenta de que el Señor respalda su obra. No estamos levantando un ministerio ni un hombre. No estamos levantando una denominación. Estoy haciéndole, si me permiten la expresión, publicidad y hablando de mi Señor. El que me sanó, porque Dios me sanó así. ¿Puedo contar mi testimonio brevemente? Durante toda mi vida, déjame, estoy a gusto, voy a ir para abajo. Mira, toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón desde chiquitito, a mí se me cerraba la nariz, hacía... Y me asfixiaba, era terrible. Entonces tenía que tener unos botitos de unas gotas. Me sé todas las marcas y colores. Uno en el bolsillo aquí, otro en la chaqueta, en la guantera del coche, en la mesa de noche. Yo recuerdo días en mi vida
cuando se me acababan las gotas y era peor que un drogadicto. Terrible, terrible. Tenía que salir a buscar la farmacia de guardia. Me acuerdo un 24 de diciembre, son esas fechas señaladas, ¿verdad? Y me volvía loco.